Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Qué semanita que estamos teniendo y hoy seguimos al mismo nivel, Nos encontraremos con Dios en Apocalipsis 13, versículos 1 al 15, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder, como digo siempre, tener este momento, este espacio para poder buscarte y encontrarte. Señor, muchas veces no nos damos cuenta de que nadie está más interesado por nuestra salvación que tú mismo. Y cuando tenemos dudas de eso, miramos la cruz y decimos gracias, porque es lo único que puede pasar. Entonces, Señor, al estudiar este capítulo, que realmente podamos entender tu amor, entender tu misericordia, entender tu perdón, entender tu gracia y pueda ser de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La Biblia, desde el principio, nos cuenta el comienzo de una guerra entre el bien y el mal en esta tierra, como una continuación de lo que ya había comenzado en el cielo. Esta narrativa de la guerra espiritual atraviesa cada una de sus páginas. Entonces, no puede terminar de otra forma que contándonos el final de esta guerra, su desenlace, los últimos capítulos de esta historia. De eso se trata Apocalipsis. Conforme vamos avanzando en el libro, el conflicto va subiendo cada vez más de intensidad y tenemos que decidir de qué lado estaremos, a quién adoraremos. Apocalipsis 12 nos mostró diferentes episodios donde se repite lo mismo. Satanás de alguna forma intenta luchar contra Dios, pero Dios gana y Satanás pierde. Pero el capítulo terminó diciendo lo siguiente, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que es el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, después de que Satanás intentó apoderarse del trono de Dios en el cielo, de que intentó matar a Jesús, de que intentó destruir a los seguidores de Dios de todas las épocas, vemos un Satanás que intenta destruir al pueblo de Dios específicamente en el tiempo del fin. Eso nos contó Apocalipsis 2. Pero no nos dice cómo iba a suceder esto, de qué forma iba a intentar destruir al pueblo de Dios. De eso se encarga Apocalipsis capítulo 3. En este capítulo se introducen dos bestias que se convierten en símbolos de poderes aliados al dragón, o sea, a Satanás, en su lucha contra Dios y su pueblo. Una bestia sube del mar y la otra de la tierra. Pero, ¿qué representan? Daniel capítulo 7, versículo 17, nos dice que en la profecía, cuando se habla de bestias, se está hablando de reinos, de poderes. Entonces, comencemos identificando a la bestia que sube del mar, a este poder específico. No es nuestro deber adivinar y decir, a mí me parece que esta bestia es esto o es aquello, no. Así no se hace. La Biblia se explica a sí misma y ella nos apuntará hacia dónde debemos mirar. Así que veamos las 5 pistas que se nos dan para identificar a esta bestia que sube del mar. La primera pista para identificar a la bestia que sube del mar es que sube del mar. ¿Qué representa el mar? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 nos lo dice. Las aguas que viste son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, el hecho de que esta primera bestia de Apocalipsis 13 suba del mar indica que aparecerá de entre las naciones establecidas y las áreas pobladas del mundo. La segunda pista para identificar a la bestia que sube del mar está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, que dice: y el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. La pregunta es, ¿quién es este dragón que le da a la bestia de Apocalipsis 13 su poder, su trono y su gran autoridad? Leemos acerca del dragón en Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 5, afirma que este dragón intentó destruir tan pronto como nació al hijo varón, que más tarde fue arrebatado para Dios y para su trono, haciendo referencia a Jesús. Y ese dragón está claramente identificado en Apocalipsis capítulo 12, versículos 8 al 9, que nos dice que ese dragón es Satanás. Nada menos que el archienemigo de Dios y del hombre es quien está detrás del instrumento humano del poder de la bestia. Pero el diablo obra por medio de agentes humanos.
así como Dios obra mediante su iglesia. El diablo también obra por medio de poderes que han rechazado la verdad de Dios, así como Dios obra por medio de personas que aceptan su verdad. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 2, mencionan características que ya vimos en otra parte de la Biblia, que es Daniel capítulo 7. Allí se mencionan al león, al oso y al leopardo, que, como aclara Daniel capítulo 7, versículo 17, hacen referencia a diferentes reinos, que en el estudio de ese capítulo vimos que son Babilonia, Medo-Persia y Grecia respectivamente. Entonces, esta bestia que sube del mar no es ninguno de estos reinos, pero tenía el poder que alguna vez estos reinos tuvieron. Y quien le da ese poder, dice Apocalipsis 13:3, es el dragón. Entonces, el reino que sigue en esa sucesión, la cuarta bestia, en Daniel 7, es el Imperio Romano. Por lo que, si bien el dragón es principalmente Satanás, como acabamos de aprender, en un sentido secundario, porque es un agente de parte de Satanás, el dragón también se refiere al Imperio Romano pagano. Permíteme demostrar este hecho. Satanás usó a Roma en su intento de destruir al hijo varón en Apocalipsis 2. Porque Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 20, nos dice que el rey Herodes, el agente de Roma, trató de destruir a Jesús. Más tarde, Satanás usó a Roma para crucificar a Jesús. Un gobernador romano, Pilato, condenó a muerte a Jesús. Un verdugo romano lo clavó en la cruz. Un soldado romano le atravesó con una lanza. Se colocó un sello romano en su tumba. Un escuadrón de soldados romanos custodiaba su tumba. Entonces, esta bestia recibe su poder directamente del Imperio Romano. Por lo que, con esto en claro, la pregunta es, ¿a quién en la historia dio el Imperio Romano pagano su sede de gobierno? ¿Cómo sucedió esto? No tenemos que adivinar, tenemos que ir a la historia de nuevo. O sea, lo que quiero que veas es que esto no es la opinión de Brian, no, simplemente estamos que la Biblia nos diga algo y luego vamos a la historia y lo corroboramos. Entonces, ¿qué dice la historia? Que el emperador Constantino decidió trasladar la capital de Roma a lo que pasó a llamarse Constantinopla, que es la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o asiento de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Baldassare la Banca, quien fue profesor de historia en la Universidad de Roma, dice que a la sucesión de los Césares llegó la sucesión de los pontífices en Roma. Al retirarse a Oriente, Constantino dejó el campo libre a los obispos de Roma. El papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano sentado sobre su tumba. El sistema religioso papal es el que se describe aquí en Apocalipsis 13 como la bestia que sube del mar. Debemos recordar aquí que estamos hablando de un sistema, no de miembros individuales de este sistema que todos son bestias, no estoy diciendo eso. La idea aquí no es agredir ni hablar mal de ninguna denominación, solamente señalar hacia donde la Biblia señala para que abramos los ojos y entendamos lo que está sucediendo. La bestia no es una persona, es una organización religiosa que se ha apartado de los principios de la palabra de Dios y ha establecido sus propias tradiciones y leyes humanas. Y sabes, sé que esto es pesado, esto es fuerte, pero quiero hacer una aclaración importante aquí. Quizás estés escuchando y seas católico, tengas familia católica, porque sé que tenemos muchos hermanos católicos dentro de la comunidad y me encanta. ¿Por qué? Porque los amamos, buscamos a Dios y juntos tenemos el mismo propósito. Entonces, quiero recalcar que tú no eres la bestia que sale del mar, sino que estamos hablando del papado como un sistema. Luego, eso sí, uno puede decidir a partir de lo estudiado si seguir o no a este sistema. Pero creo que esa aclaración es válida. No busco con esto hablar mal de ninguna persona, hablar de ningún corazón que puede que sea incluso más honesto en su búsqueda de Dios que el mío. No estoy aquí diciendo yo soy mejor cristiano que tú, porque no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Tengo un gran amor por nuestros hermanos católicos como personas, tengo familia que es católica, así que solo busco mostrar los hechos que se presentan en la Biblia, pero a la vez llamarte a una decisión sobre lo que Dios te revela acerca de tus creencias. ¿Podemos hacer esa separación? ¿Seguro? Bien, seguimos entonces. La tercera pista, porque esa es solamente la segunda. La tercera pista para identificar a la bestia que sube del mar es muy parecida a la primera. El poder que surge de Roma es un poder que ordena la adoración. En otras palabras, no solo es un poder político, sino también religioso.
Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice que toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. El versículo 4 dice, adoraron a la bestia. La organización descrita aquí es un poder religioso, porque requiere adoración. El gobierno no te pide que lo adores, pero un poder religioso sí exige eso y se convierte en un sistema universal de adoración. Esto nos lleva a la cuarta pista para identificar a la bestia que sube del mar. Juan comienza diciendo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y el versículo 6 complementa, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su santuario y de los que moran en el cielo. Vamos por partes. Según la Biblia, la pregunta es ¿qué es la blasfemia? Que es esta palabra que tanto va apareciendo aquí. Recordarás que los líderes religiosos de los días de Jesús acusaron al maestro de blasfemia. Sus acusaciones, por supuesto, eran falsas, pero proporcionan una definición de lo que es blasfemia para entender qué está diciendo aquí Juan. Cuando en Juan, capítulo 10, versículo 33, los judíos le responden a Jesús, no queremos apedrearte por buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjate lo que dice. Luego, Lucas, capítulo 5, versículo 21, complementa la definición cuando dice, entonces los escribas y los fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Fíjate, hubo 2 ocasiones en que Jesús fue acusado injustamente de blasfemia, dándonos así 2 ejemplos en la Biblia de lo que significa ese pecado. Primero, si algún ser humano pretende ser o afirma ser Dios o tiene los privilegios y los derechos de Dios. Y segundo, si algún ser humano reclama el poder de perdonar pecados. Eso nos enseñan los textos bíblicos donde se habla de blasfemia. En el caso de Jesús, las acusaciones fueron injustas, porque, él realmente es Dios y por ende tiene todos los privilegios y derechos de Dios, incluido el de perdonar nuestros pecados. Ahora que entendemos específicamente a lo que la palabra de Dios llama blasfemia, la pregunta que hacemos es, ¿qué poder político-religioso, cuyo poder salió de un lugar poblado de la tierra, vino directamente del Imperio Romano, blasfemó contra Dios, ya sea pretendiendo o afirmando ser Dios o teniendo sus privilegios y o derechos, inclusive el de perdonar pecados? Nuevamente, la historia es clara. La Iglesia Católica Romana tiene 2 doctrinas distintivas que se ajustan a la descripción bíblica de la blasfemia. Una es atribuir al Papa el oficio de Dios en la tierra y la otra es su pretensión de tener el poder de perdonar los pecados. Veamos cada una de ellas. La primera era si algún ser humano pretende ser o afirma ser Dios o tiene los privilegios y los derechos de Dios. Comparto algunas declaraciones de fuentes del propio catolicismo. El Papa tiene una dignidad, dice, tan grande y exaltada que no es un simple hombre, sino que es como si fuera Dios, dicen estas fuentes, y el vicario de Dios. Por lo tanto, el Papa es coronado con una triple corona, como el rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios en la tierra, supremo rey de reyes, encomendado por el Dios omnipotente para gobernar los reinos terrenal y celestial. El propio Papa León XIII, fíjate lo que dice, completa sumisión y obediencia de voluntad a la Iglesia y al romano pontífice como a Dios mismo. Y el mismo pontífice, hablando del Papa León XIII, orgulloso también se jactó diciendo, nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. En segundo lugar, la Iglesia Católica Romana afirma que el poder del perdón o la absolución recae en sus sacerdotes humanos. Busca donde quieras, por cielo y tierra, y encontrarás un solo ser creado que puede perdonar al pecador, que puede liberarlo de las cadenas del pecado y del infierno. Y ese ser extraordinario es el sacerdote. El sacerdote no solo declara que el pecador está perdonado, sino que realmente lo perdona. El sacerdote eleva la mano, pronuncia la palabra de absolución y en un instante, rápido como un relámpago, las cadenas del infierno se rompen y el pecador se convierte en hijo de Dios.
Tan grande es el poder del sacerdote que los juicios del mismo cielo están sujetos a su decisión. Es un mediador entre el pecador y Dios. Por eso, en la historia, el Papa y los sacerdotes fueron vistos como los únicos mediadores entre Dios y los seres humanos. Por mucho tiempo se enseñaba la salvación por obras, fomentando largas peregrinaciones, actos de penitencia, fundación de iglesias y santuarios, pago de grandes sumas a la iglesia para obtener el camino al cielo. Se introdujo la doctrina de las indulgencias, proporcionando una forma para que las personas pagaran por los pecados, entre comillas, ¿no?, que planeaban cometer en el futuro. Y si bien no todo eso permanece hoy, el concepto es el mismo. Mientras que, por otro lado, la Biblia enseña de forma simple que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, como dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Finalmente, la quinta pista para identificar a la bestia que sube del mar está en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, donde dice: y le fue dada a la bestia una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Fíjate, la bestia continuaría por un periodo específico de tiempo, 42 meses. Esta expresión aparece 7 veces en la Biblia, ¿sabías? Y aparece de diferentes formas. Te voy a mencionar estas. Daniel 7:25, 12:7 y Apocalipsis 12:14 llaman a esta expresión tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 11:3 y 12:6 lo llama 1260 días. Y Apocalipsis 11:2 y 13:5 lo llama 42 meses. Pero, ¿qué significa esta expresión? Cuando se trata de profecía y el contexto es simbólico, como el de Apocalipsis 13 que estamos estudiando, aplicamos lo que se conoce como el principio día por año a los periodos de tiempo. ¿En qué consiste este principio? En que un día profético equivale a un año literal, basados en textos como Números 14:34 y Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces, si en la antigüedad los meses tenían 30 días, 42 meses por 30 días es igual a 1260 días. Por lo que, siguiendo el principio día por año, si un día profético es un año literal, 1260 días proféticos son 1260 años literales. El único poder que encontramos en la historia en ese periodo y que cumpla con las pistas anteriores es el sistema papal. En el año 533 después de Cristo, el emperador romano Justiniano declaró al obispo de Roma, es decir, al Papa, cabeza de todas las santas iglesias. Pero solo tras la expulsión de los ostrógodos arrianos de Roma, en el año 538 después de Cristo, el papado obtuvo pleno poder político y religioso. Más tarde se le dio al Papa el título mismo de deidad, Señor Dios el Papa, y fue considerado infalible, visto como verdaderamente Dios y hombre. Entonces, los 1260 años, o 42 meses aquí mencionados, o tiempos y medio tiempo, son el periodo que cubre entre el año 538 después de Cristo, con esa expulsión de los ostrógodos, y va hasta el año 1798, cuando, ¿qué pasó? Las fuerzas de Napoleón, bajo el liderazgo del general Berthier, capturaron al Papa Pío VI y lo exiliaron a Francia, donde murió, marcando el fin del poder temporal del papado. Todo dentro del contexto de la Revolución Francesa, que se caracterizó por su repudio al cristianismo y a la iglesia. Es más, el gobierno estableció oficialmente la religión del culto a la razón como una religión atea patrocinada por el Estado, con la intención de reemplazar al cristianismo. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como la diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles, se declaró que Dios no existía y que la muerte era un sueño interminable. Satanás mismo obró por medio de la iglesia para distorsionar el evangelio puro de Jesús y alejar a hombres y mujeres de la verdad sobre la salvación. La iglesia enseñaba que la salvación venía por su propio medio y de su sacerdocio,
Blasfemaba al reclamar los privilegios y los derechos de Dios. Afirmó que podía perdonar los pecados por medio de los sacramentos y la misa. Elevó sus tradiciones y sus rituales por encima de la Biblia. Incluso intentó cambiar la ley de Dios, específicamente al mandamiento que se refiere al tiempo, el séptimo día de reposo de la Biblia, el día sábado, y su influencia viene hasta hoy. Entonces, faltaría una sexta pista, que es la marca de la bestia, así termina el capítulo 3, ¿no? El famoso 666, pero debido a que esta se relaciona con el sello de Dios en Apocalipsis 14, los veremos actuando juntos en el siguiente episodio. ¿Te parece? Pero por ahora, juntando todas estas 5 características bien desarrolladas, identificativas de esta primera bestia que sale del mar en Apocalipsis 13, llegamos a la conclusión de que la bestia que Juan vio surgir del mar representa a la propia Iglesia Católica Romana como sistema papal, metida en la apostasía durante la oscuridad espiritual del período medieval, en paralelo a lo que Daniel 7 llama el cuerno pequeño. Ahora, Juan pasa a otra bestia. Esta es una segunda bestia, pero que sube de la tierra. De nuevo, Daniel 7:17 ya nos dejó claro que una bestia representa un poder, un reino. ¿Pero a qué poder hace referencia la bestia que sube de la tierra? Nuevamente, no tenemos que adivinar. A mí me parece, tal vez, quizá, posiblemente. No, así no funciona. La Biblia se explica a sí misma y ella nos apuntará hacia dónde debemos mirar. Así que veamos las pistas que se nos dan, que son en total 4. ¿Ok? La primera pista para identificar a esta segunda bestia es que surge de la tierra. Descubrimos anteriormente en Apocalipsis 17:15 que el mar representa pueblos, naciones y multitudes. Entonces, esta potencia al salir de la tierra es todo lo contrario. Representaría aquellas partes del mundo donde no hay multitudes ni naciones. Tiene que surgir de una parte del mundo escasamente poblada y subdesarrollada que no forma parte de esas naciones sobrepobladas y en constante lucha del viejo mundo. Los comentadores bíblicos identifican a esta bestia como los Estados Unidos de Norteamérica, en conexión a lo que vimos en Apocalipsis 12, que nos mostró cómo los cristianos europeos huyeron de la opresión hacia tierras americanas en búsqueda de esa libertad religiosa. Pero sigamos viendo las pistas para poder hacer esta afirmación. La segunda pista para identificar a la bestia que sube de la tierra es que surge solamente después de los años de autoridad de la primera bestia. Es decir, tiene que salir de un lugar que surge, toma fuerza alrededor del año 1798, que vimos que es cuando terminan los 42 meses o 1260 años o tiempo y medio tiempo de autoridad del sistema papal. La pregunta entonces, ¿qué potencia surge en el mundo, en una zona que no sea del viejo mundo, Europa y todo, y se ajusta a este criterio de la ubicación y del periodo de tiempo? La única respuesta es los Estados Unidos de Norteamérica, que declararon su independencia en el año 1776 y adoptó su constitución en el año 1789 y fue reconocida como potencia mundial a fines del siglo XVIII. Surgió en una parte del mundo que estaba escasamente poblada y no formaba parte del viejo mundo de personas, naciones y multitudes. La tercera pista para identificar a la bestia que sube de la tierra está en Apocalipsis capítulo 13 versículo 11, y es que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos en la profecía bíblica simbolizan poder, como vimos en el estudio de Daniel, el poder del reino o de la nación que se representa. Nota que esta bestia no tiene coronas en sus cuernos, lo que indica que el poder de esta bestia no es una monarquía. Tenía 2 cuernos, dice, semejantes a los de un cordero. Esto significa una nación de apariencia joven, pacífica, a diferencia de los imperios anteriores. Por lo que los 2 cuernos representan las 2 notables características del sistema norteamericano de gobierno: la libertad civil y la libertad religiosa, no encontradas en el viejo mundo. En Europa había religiones establecidas que estaban conectadas con el gobierno. Los ciudadanos pagaban impuestos para mantener esas iglesias. Había pruebas religiosas para cargos políticos. Los disidentes religiosos a menudo eran oprimidos y marginados, sino directamente perseguidos. En esta nueva nación de los Estados Unidos, parecida a un cordero, la libertad religiosa se convirtió en uno de sus principios fundamentales
Iglesia y Estado, contrario a lo que el viejo mundo venía acostumbrado, fueron separados. La libertad de culto estaba garantizada en su constitución. La cuarta pista para identificar a la bestia que sube de la tierra está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, donde dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Qué significa esto? El dragón, como hemos visto, no es otro que el mismo Satanás, la serpiente antigua llamada Diablo, dice Apocalipsis 12:9. Entonces, lo que está diciendo es que, a pesar de haber comenzado con libertad religiosa y libertad de culto, este poder semejante a un cordero, dice la Biblia, acabará hablando como el dragón. ¿Cómo va a pasar esto? Fíjate que digo sucederá, porque esto todavía no sucedió. Estamos hablando aquí de eventos futuros. Esto va a suceder de 4 maneras, según Apocalipsis 13. Primero, Apocalipsis 13:12 dice que ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. En otras palabras, abandonará sus principios de libertad religiosa y, como en la primera bestia, el sistema papal, se convertirá en un poder perseguidor que fuerza la conciencia. Segundo, el propio Apocalipsis 13:12 dice que hará que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. En otras palabras, Estados Unidos en el futuro tomará la iniciativa para hacer cumplir la autoridad de la primera bestia y exigir que todos en la tierra vuelvan a adorar al sistema papal, reconociendo su autoridad espiritual y secular. Ahora tú puedes preguntarte, Brian, pero ¿cómo va a pasar eso? ¿No ves hacia dónde va la sociedad? Nada que ver, es todo lo contrario. De nuevo, no estoy dando mi opinión, estamos viendo lo que dice la Biblia y hacia dónde nos apunta. Pero aquí viene la clave, en la tercera manera en que esto va a suceder. Apocalipsis 13:13 dice, hará señales y prodigios para engañar al mundo con el fin de que se haga una imagen de la primera bestia. Fíjate, o sea, la forma en la cual va a haber este cambio radical va a ser ¿por qué? Porque va a empezar a hacer señales y prodigios en los cuales el mundo va a caer y va a decir, esto no puede venir desde otro lado. ¿Se entiende? Pero ¿de qué se trata esa imagen de la primera bestia que dice ahí? La primera bestia representa el cristianismo apóstata, vimos, ¿no? Lo que se aleja de Dios, la iglesia medieval que combinaba los poderes religiosos y secular, la iglesia que perseguía a los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas y prácticas, la iglesia que exaltó las tradiciones humanas y las falsas doctrinas por encima de la palabra de Dios. Entonces, una imagen de ese poder sería una copia, una semejanza de él. Según esta profecía, Estados Unidos combinará los poderes del gobierno civil con los de la autoridad religiosa del cristianismo apóstata para formar una imagen de la bestia, una unión de iglesia y Estado. Requerirá que todos adoren esta imagen. El ecumenismo tomará más fuerza que nunca. Se buscará superar las divisiones históricas y teológicas que han llevado a la fragmentación de la cristiandad en diversas denominaciones y tradiciones, llevando una unidad total bajo un mismo líder. Esto, hoy en día para algunos, de nuevo, puede parecer una locura, pero recuerda que todo esto comienza a suceder a partir de que Satanás les da el poder de hacer señales y prodigios para engañar al mundo. No sabemos qué será exactamente, pero será lo suficientemente grande y jamás visto para que la sociedad vuelva su cabeza hacia esa adoración y estén a favor de dicha unión bajo un sistema falso. Finalmente, cuarto, Apocalipsis 13:15 dice que se le permitirá dar muerte a todo el que no adora la imagen de la bestia. En otras palabras, se aprobarán leyes que restringen nuestra libertad religiosa, como sucedió en el pasado, y aquellos que sean fieles a Dios y sus mandamientos seremos oprimidos, perseguidos y finalmente enfrentaremos decreto de muerte. Volverá la persecución del período medieval de la Edad Oscura. En tiempos de caos, crisis económica, desastres naturales, conflictos internacionales, estos decretos se aplicarán en el ámbito global para unir al mundo. Y de nuevo, faltaría una quinta pista que es la marca de la bestia, ¿no? El 666. Pero debido a que esta se relaciona con el sello de Dios en Apocalipsis 14, lo veremos en el próximo episodio. Por ahora, juntando todas estas características identificativas de esta segunda bestia que sale de la tierra en Apocalipsis 13, llegamos a la conclusión de que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Después de todo esto, la única pregunta que importa es, ¿qué verdad
aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida. Primero, vemos un Dios que en su amor nos revela lo que sucederá en el futuro, porque Él más que nadie quiere nuestra salvación. Muchas veces puedes, tener una imagen de un Dios que está sentado ahí en su trono, esperando que te equivoques, listo para castigarte, cuando todo lo contrario. Es un Dios que hizo, hace y hará todo de su parte para tu y mi salvación. Pero al mismo tiempo, en segundo lugar, ante tamaña revelación, nos lleva a cada día, motivados por su amor, decidir de qué lado estaremos en medio de este conflicto de adoración. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Renueva hoy tu fidelidad delante de Dios. Consagra tu vida delante de Él. Señor, se vienen tiempos que hoy estamos, pero tranquilos comparado a lo que se va a venir. Necesito desde hoy entregarme por completo, vivir para ti. Porque la pregunta no es cuál será el fin de la historia, sino de qué lado de la historia estarás. Y para eso necesitas comenzar a tomar decisiones desde hoy. Decisiones de vida eterna. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, wow, cuánta información, cuántos temas, pero a la vez cuánta gratitud que tenemos en el corazón. Porque has revelado todo esto para cuidarnos, para protegernos, fortalecernos, consolarnos. Y al aferrarnos a esa esperanza de que todo terminará, nos permite seguir adelante, nos permite avanzar, nos permite continuar. Querido Dios, no es fácil, pero ayúdanos a poder consagrarnos a ti, a ser una generación que pueda estar preparada para todo lo que se va a venir, porque nos sacudirá fuerte, Padre. Pero queremos permanecer contigo, por lo cual nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.